Hola, en este video quiero mostrar parte de la resolución de la guía, la situación de aprendizaje 06, el túnel, ¿ya? Porque requiere algunas fórmulas adicionales, trabajar con la fórmula de la parábola, pero en este caso, sabiendo algunos puntos, determinando, ¿cierto? Una propiedad que corresponde a las parábolas, eh, que corresponde, ¿cierto?, a algunos elementos que no vimos en clase, ¿ya? Que corresponde en este caso al lado recto y al foco también de una parábola, ¿ya? Entonces veamos el primero de los problemas. Bueno, la primera actividad, ¿cierto?, de este problema. Dice, se desea que los vehículos pasen por este túnel, ¿cierto?, que tiene una forma parabólica, que tiene dos pistas, ¿ya? Y nos piden cuál es la mínima eh, función, ya que estos vehículos pasen justo, ¿cierto?, por cada uno de los túneles. Obviamente eso no ocurre en la realidad, no podemos dejarlo justo porque obviamente van a chocar en alguna parte, pero nos pide esa mínima función para que pueda, por ejemplo, en el caso del primero, pasar ese camión, dos camiones de las mismas características en ambos sentidos, ¿ya? Entonces, con la información que nos dan, nos dice que este camión, su altura son 2,9 metros y su ancho, ¿cierto?, son 4 metros. Entonces, si nosotros lo llevamos esto al plano cartesiano, pensemos, ¿cierto?, que este túnel está centrado justo a la mitad, corta el eje Y, los dos lados de este túnel. Tenemos estas dos pistas, ¿cierto? Por ejemplo, desde el 0 hasta el 4 corresponde al ancho del camión y desde 0 hasta 2,9 aproximadamente, ¿cierto? Por aquí debería ser, es la máxima altura del camión, ¿ya? Entonces, si nosotros lo planteamos de esta forma, tenemos que abajo mide 4 metros, ¿cierto? De altura 2,9, debería llegar hasta ese punto que yo marqué como B. Y, ¿cierto? También acá 2,9 máximo. Ese, ese rectángulo, ¿cierto? Encierra este camión, ¿ya? Lo que queda hacia arriba es de techo, ¿cierto? Que puede quedar como techo libre de este túnel, pero justo en ese punto, ¿cierto? Debería tocar, ¿ya? Eso es la mínima distancia que podríamos tener dentro del túnel. Lo mismo hacia el otro lado, desde 0 hasta -4 tenemos los 4 metros, desde aquí hasta arriba tenemos los 2,9 y desde este punto marcado como A, ¿cierto? Hasta acá tenemos los 2,9 metros de altura, ¿ya? Entonces, con esta información, nosotros tenemos que calcular cuál sería la fórmula para esta parábola, ¿ya? Obviamente que yo ya dibujé, ¿cierto? Debería ser de esa forma la parábola, pero teniendo solamente esta información, nosotros tenemos que calcular, ¿cierto?, que este debería ser el vértice y llegar a la fórmula general de esta parábola, ¿ya? Lo importante en este caso es que sabemos que la parábola está abierta hacia abajo, ¿cierto? El coeficiente a que acompaña al x cuadrado, como lo vimos en los ejemplos de clase, es negativo, va abierta hacia abajo y el vértice corresponde al máximo valor, ¿ya? Lo importante acá, ¿cierto?, que nosotros no nombramos mucho en los problemas de clase, es que este punto, ¿cierto? 0,2,9, que es la máxima altura de este camión, corresponde al foco de esta parábola, ¿ya? El foco de la parábola. Y esta distancia, desde A hasta B, se llama, bueno, lo voy a anotar acá, el foco, ¿cierto? En este caso es el punto 0,2,9. El segmento AB, en este caso, corresponde al lado recto de la parábola. Y lo que nosotros necesitamos, ¿cierto?, es calcular la fórmula general para esta parábola, ¿ya? Teniendo esto en cuenta, ¿cierto?, tenemos que usar la siguiente fórmula, ¿ya? Nosotros podemos definir el vértice como el punto h, k, ¿ya? El lado recto es la distancia, ¿cierto?, que pasa por el foco y esta distancia completa desde A hasta B se representa, ¿cierto?, como valor absoluto de 4A. Valor absoluto es que consideramos solamente el valor positivo, ¿ya? El foco
está ubicado en la coordenada h, k menos a. De esa forma, ¿cierto? Funciona en este caso que tengamos esta parábola, ¿cierto? Abierta hacia abajo. Y la fórmula general de la parábola es i menos k, y esto es igual a menos x menos h al cuadrado, y todo esto partido por 4a. ¿Ya? Esta es la fórmula entonces que nosotros necesitamos en este caso, en este problema, para resolver. ¿Ya? Entonces h y k corresponde a las coordenadas, ¿cierto? De el vértice. ¿Ya? Está relacionada también con el foco, ¿cierto? Si restamos a, este valor a, vamos a encontrar el punto de focal, ¿cierto? Que ya sabemos en este caso que es 0,2,9, y el lado recto, ¿cierto? Toda esta distancia corresponde a 4a. Como nosotros sabemos que toda esta distancia del lado recto, ¿cierto? Sumamos, dijimos que este camión de ancho tiene 4 metros, y si tenemos otra pista, ¿cierto? También tiene que ser mínimo de 4 metros, ¿ya? Entonces, considerando eso del lado recto, que en nuestro caso para este camión, ¿cierto? Tiene que ser, bueno, por fórmula es 4a, y sabemos que es 8 para el problema que estamos resolviendo. Si despejamos el valor de a, en este caso me queda que es 2, ¿ya? De esa forma entonces tenemos ese parámetro a, que corresponde, ¿cierto?, al que aparece en el foco. Nosotros ya sabemos que en el caso del foco, ¿cierto?, en este caso el h, ¿cierto?, corresponde a la coordenada de en x, ¿ya? Ahí en y, sí, en x, perdón. El h entonces en este caso va a ser 0, ¿cierto? Porque ya sabemos que el foco está en el punto 0,2,9. Si hacemos la igualación, ¿cierto? H es igual a 0, y la otra igualación, ¿cierto?, corresponde a k menos a es igual a 2,9. ¿Ya? Nosotros ya calculamos, ¿cierto?, el a en este paso. Sabemos que el a, ¿cierto?, es 2,9, y si despejamos, ¿cierto?, me da que k, la posición, ¿cierto?, del foco y del vértice, está en el 4,9. ¿Ya? Ese sería el valor de k. Tenemos el valor de h, el valor de k, ¿cierto? De esa forma, ¿cierto?, sabemos dónde está ubicado el foco, sabemos cuál es el parámetro a que corresponde al lado recto, y podemos calcular, ¿cierto?, nuestra parábola utilizando esa fórmula. ¿Ya? Lo voy a hacer aquí al lado para poder ver, ¿cierto?, esa misma fórmula. Entonces, la fórmula de la parábola, ¿cierto?, es i menos k, y es igual, en este caso es negativo porque está abierta hacia abajo, x menos h al cuadrado y partido por 4a. Si hacemos el reemplazo, ¿cierto?, nosotros ya sabemos que el k corresponde a 4,9 menos x, el h, ¿cierto?, corresponde a 0, esto al cuadrado, y partido por 4 por a, que el a, ¿cierto?, lo calculamos del lado recto, que debería ser 2. ¿Ya? Si resolvemos esto, me queda i es menos 4,9. Acá me va a quedar solamente menos x al cuadrado partido por 8. Y si despejamos finalmente la y, me queda que es i menos x cuadrado partido por 8 más 4,9. ¿Ya? Y esa sería la función, ¿cierto?, cuadrática para este caso. Lo importante entonces acá es saber que esta va a ser la forma, ¿cierto?, de nuestro túnel. El máximo valor de ancho son 4 metros para ese camión, ¿cierto? De altura son 2,9. Lo mismo, ¿cierto?, acá al centro. Y para la otra pista debería quedarnos exactamente lo mismo, ¿ya? Teniendo de esta forma, ¿cierto?, sabemos que nuestra parábola va a ir hacia abajo. Esta distancia que pasa por este punto, ¿cierto?, que corresponde al foco, que ya sabemos, ¿cierto?, que 2,9 va a ser la altura máxima para que pueda pasar el camión. 0 porque está centrada, ¿cierto?, en x igual a 0. Entonces ese corresponde al punto donde está el foco. Y esta distancia, ¿cierto?, que es el ancho de dos camiones, corresponde a 8 metros. Y si lo despejamos, ¿cierto?, con la fórmula que corresponde al lado recto, nos da ese valor del parámetro a. ¿Ya? El foco, si hacemos la igualación h, x, ¿cierto?, con 0 y k menos a con el 2,9, podemos despejar, ¿cierto?, y me va a dar los valores de h y k que me van a servir, ¿cierto?, para esta fórmula general de la función cuadrática de la parábola.
Si reemplazamos cada uno de esos valores, me da esta función que si ustedes la grafican, ¿cierto? Se van a dar cuenta, ¿cierto? Que nos da esta misma parábola y va a pasar justo, ¿cierto? Por estos puntos, ¿ya? Para los otros casos, para los otros vehículos, ¿cierto? Que también tienen medidas distintas, hay que considerar exactamente lo mismo. El ancho de cada uno de los vehículos por ambas pistas, ¿cierto? Cuál es su máxima altura y ahí vamos a tener, ¿cierto? El foco, el lado recto y a partir de eso ustedes van a poder calcular, ¿cierto? Eh, esta función utilizando, ¿cierto? Esta fórmula para la función cuadrática.